Entonces, queridos hermanos, muy bien. Hoy estamos en 1 de octubre, empezando un nuevo mes y estamos también empezando una otra parte de nuestro estudio de la mediunidad. Entonces, acá es algo muy básico, pero muy importante, por lo tanto, y estamos en la página 99. Y entonces vamos para el concepto espírita de mediunidad. Claro que estamos trabajando algo que es una realidad de mucho tiempo antes del surgimiento del espiritismo. Entonces, mediunidad es una cosa universal, como que de todos los tiempos, porque siempre acá en la tierra tuvimos dos mundos distintos, ah, como que compartiendo las experiencias de la evolución de cada uno, de cada espíritu, porque ahora estamos en el más allá. Ahora estamos de vuelta a el mundo físico en una nueva reencarnación. Entonces, tenemos 8.000 millones de encarnados. Hoy en día, por supuesto, tenemos 14.000 millones de desencarnados, pero somos iguales, de modo que tenemos una historia común, tenemos muchas afinidades y por lo tanto mecanismos del psiquismo humano, tanto de ellos, los desencarnados a cualquier época, como nosotros, estamos como que buscando eh, algo como también nosotros encarnados estamos conviviendo con la gente del mundo espiritual. Estamos juntos porque estamos siempre como que en algún sitio haciendo toda la evolución que somos como que sencillos, capaces de hacernos. Entonces acá, concepto espírita es una cosa nueva, pero mediunidad es una cosa antigua. ¿Está bien? Entonces, el esclarecido Espíritu Emmanuel conceptúa mediunidad de manera simple y admirable al compararla a una cascada. La cascada es un espectáculo de belleza, guardando inmensos potenciales de energía. Revela la gloria de la naturaleza. Se destaca por la imponencia e impresiona por el ruido. Entre tanto, que se haga base de beneficios más amplios. Es indispensable que la ingeniería comparezca disciplinándole la fuerza. Es entonces que aparece la usina generosa, sustentando la industria, propiciando el trabajo, inspirando la cultura y garantizando el progreso. Así también es la mediunidad. Como la caída del agua puede nacer en cualquier parte, no es patrimonio exclusivo de un grupo ni privilegio de nadie. Despunta aquí y allí, adelante y acolá, guardando consigo revelaciones convincentes y posibilidades asombrosas. Con todo, para que se convierta en manancial de auxilio perenne, es imprescindible que la doctrina espírita le esclarezca las manifestaciones y le gobierne
los impulsos. Solo entonces se erige en fuente continua de enseñanza y socorro, consuelo y bendición. El espíritu, cuanto más avanza en la senda evolutiva, mejor percibe la inexistencia de la muerte como cesación de la vida. Comprende poco a poco que el túmulo es puerta a la renovación, como el principio es acceso a la experiencia y observa que su estadio en el planeta es un viaje con destino a las estaciones del progreso mayor. Y en la gran romería, todos somos instrumentos de las fuerzas con las cuales estamos en sintonía. Todos somos medios dentro del campo mental que nos es propio, asociándonos a las energías edificantes si nuestro pensamiento fluye en dirección de la vida superior, o a las fuerzas perturbadoras y deprimentes si aún nos esclavizamos a las sombras de la vida primitivista o torturadora. Cada criatura, con los sentimientos que le caracterizan la vida íntima, emite rayos específicos y vive en la onda espiritual con que se identifica. Por eso es que debemos entender y aceptar a cada medium con su mente, cada mente con sus rayos, personalizando observaciones y interpretaciones. Conforme sean los rayos que lanzamos, se nos erguirá el domicilio espiritual en la onda de pensamientos a que nuestras almas se aficionan. Es fundamental que tengamos una visión muy clara respecto a los medios y a los fenómenos mediúnicos, visto que si una facultad mediúnica es común a un determinado número de medios, la forma o nivel de captación del mensaje mediúnico puede variar de intermediario a intermediario, médium a médium. Eso es muy fácil de comprender porque no estamos todos en el mismo nivel evolutivo, una vez que el bagaje de las experiencias reencarnatorias es diferente entre las personas. Hay también el problema de sintonía entre médium y espíritu comunicante. Los grados de percepción psíquica tampoco son iguales. Está por fin el esfuerzo individual variable entre las criaturas de perfeccionarse moral e intelectualmente. Se comprende, por lo tanto, que la mediunidad no es solo un patrimonio evolutivo del espíritu, esté él encarnado o no, representa una fuerza en sí neutra, apta para elevar o rebajar a la criatura de acuerdo con la dirección que se le dé. Dios permitió la construcción del puente de la mediunidad para que se mantenga el intercambio entre los dos planes o planos de la vida, el material y el espiritual, de una forma que es la herramienta para que seamos una sola realidad. Mismo
que por todo el tiempo unos estén en el mundo espiritual y otros estén en el mundo material, ¿no? Muy bien. Por ella retoman los espíritus en triunfo sobre la muerte, hablando de la vida en plenitud y presentando el resultado de sus acciones mientras estuvieran en la forma carnal. La esperanza, en razón de eso, alienta el hombre físico y lo orienta con seguridad para el saludable aprovechamiento de las horas, granjeando recursos que le constituirán bienes inalienables para la felicidad. Si no existiese la mediunidad, innumerables problemas serían insolucionables, permitiendo que más graves conjecturas conspirasen contra la criatura humana. Sin oírse ni sentirse la realidad espiritual de que los cumplimientos mediúnicos se hacen instrumento, ciertamente se propagarían más terribles dramas y tormentosas situaciones injustificables. Siendo la mediunidad una conquista evolutiva del espíritu, un don del espíritu concedido por Dios para su crecimiento espiritual, no debe ser entendida bajo la óptica del misticismo. Las personas que la poseen de forma más ostensiva no son los elegidos de la divindad. La mediunidad no es señal de santidad, ni representa característica de adivinación. Constituye solo un medio de entrar en contacto con las almas que vivieran en la tierra, siendo los medios, por eso mismo, más responsables que las demás personas por poseer la prueba de la supervivencia o sobrevivencia que llega a todos por su intermedio. Vamos a completar este parágrafo. El respeto y la dedicación que impongan el trabajo al trabajo es lo que irá dando credibilidad naturalmente a la estima y a la admiración del prójimo, como sucede con cualquier persona en la más oscura o relevante actividad a que se dedique. La mediunidad aplicada para el servicio del bien puede convertirse en instrumento de luz para su portador, tanto cuanto para todos aquellos que la buscan para su propia evolución. La mediunidad que promueve y eleva la criatura humana es la propuesta básica del espiritismo. Una vez que, si por un lado la doctrina esclarece y educa al medio, el Evangelio de Jesús, vivenciado, le faculta la reforma moral necesaria para ascender a los planos elevados de la vida. Así, teniendo la mediunidad con Cristo el objetivo de abrir las puertas de las percepciones gloriosas del infinito, permitiendo se yerga la humanidad para los pináculos del progreso. Estaremos con su ejercicio saludable
impulsando la nuestra y la evolución general tan soñada por las criaturas. La mediunidad es la misma, ni es buena ni es mala, antes se presente en carácter de neutralidad, enseñando al hombre a utilizarla conforme le aproveche, derivando de ese uso los resultados que acompañarán el medianero hasta el momento final de su etapa evolutiva en el cuerpo físico. La mediunidad es, ante todo, una oportunidad de servir, bendición de Dios, que faculta mantener el contacto con la vida espiritual. Gracias al intercambio mediúnico, podemos tener aquí, en el plano físico, no solo la certeza de la sobrevivencia de la vida después de la muerte, sino también el equilibrio para rescatar con aptitud los débitos adquiridos en encarnaciones anteriores. Por último, finalmente, es oportuno recordar que no hay una mediunidad más importante que otra. Todas son útiles y necesarias. Ni hay medium más fuerte, más poderoso que otro. Según el apóstol Pablo de Tarso, los dones mediúnicos provienen de una misma fuente y de un mismo Señor. Entonces, queridos, estamos mirando como todo una síntesis en que Emmanuel incluye los más interesantes aspectos que cada uno de nosotros necesitamos y de un cierto modo deseamos conocer, ¿no? Entonces, este texto es precioso. Tal vez sea interesante, Juliana, hacer una copia de este capítulo y poner fuera del guía, de la postilla, en el grupo, como siendo un mensaje para todos hacer la lectura en provecho propio, ¿no? Es muy hermoso eso. Entonces, creo que tenemos tiempo para mirarmos alguna cuestión, porque habló de todo. Entonces, tal vez sea interesante mirarmos cualquier duda, cualquier observación, cualquier comentario, cualquier vivencia de uno de ustedes o de todos sobre estos aspectos, porque es algo que va contribuyendo para nuestra formación, no solo como medios, pero también como espíritas, porque todos los espiritistas deben conocer bien, mismo que no tengan, por ejemplo, en la actualidad, alguna expresión de sensibilidad mediúnica, pero para que cada uno pueda también comprender la realidad de tantos y tantos en alrededor de la tierra que son medios, espíritas o no, conscientes de su sensibilidad mediúnica o no, porque la presencia de la mediunidad es una cosa muy común mismo en toda la realidad del ser humano, porque somos espíritus y muchas veces esta sensibilidad nos ayuda a una vivencia humana más provechosa. Por ejemplo, con una disponibilidad
o una predisposición para una influencia positiva, hermosa, de parte de los benefactores, también de los ángeles de guardia, claro, que con una mediunidad de cada encarnado, ellos pueden estar de una forma más objetiva. Es como un abrazo, de forma a nos ayudar para que ellos nos van indicando muchas veces las mejores elecciones en problemas naturales de toda la vida, día por día, año a año y así por delante. Entonces, es un patrimonio, es como una bendición de Dios. Ahora hay un problema, porque la mediunidad, ella es neutra. Y en este mundo que es de pruebas y expiaciones, que de un modo es un mundo semi-primitivo, hay de todo en el mundo espiritual. Entonces, como la mediunidad no garantiza la calidad de las expresiones y contenidos de parte de los espíritus, ¿quién son aquellos en el mundo espiritual que cada uno de nosotros vamos a mantener una sintonía a cada época de las nuestras reencarnaciones? Este aspecto también es importante. Por ejemplo, si pensamos en medicina, en psiquiatría, yo podría decir, y Rogério también, Rodrigo, disculpe, todos los enfermos de problemas mentales, sean los ansiosos, depresivos, dependentes químicos, adultos o jóvenes con TDAH, niños con autismo, nivel de auxilio, nivel 2 o 3, que son casos más serios, niveles de soporte, sea el pánico, bipolaridad, sea lo que sea. Todos los enfermos son medios y tienen una importante influencia de parte de espíritus que pueden no ser malos, pero muchas veces están sufriendo, puede tener una mala intención, puede ser haber un cobro de una deuda kármica por errores de estos pacientes en vidas anteriores. Entonces, ahí también hay una mediunidad desconocida, a no ser de espíritas que tienen en cuenta esta importante cuestión de la realidad de la gente humana viviendo en la tierra. Lamentablemente, los psiquiatras no. Y entonces muchas veces, como los trastornos mentales afectan gente que tiene mediunidad, muchas veces, si no tiene conocimiento espírita, van a utilizar medicinas para una tentativa, un intento de control de los síntomas de los más variables problemas médicos psiquiátricos. Entonces, mediunidad acá con Emmanuel es una cosa maravillosa, pero dejó una idea de que hay que conocer, hay que cuidar cada persona, cada ser humano de su propia sensibilidad. Hay que conocer esta
este don de poder mirar por la evidencia, poder escribir, poder sufrir distintos aspectos que vienen de más allá de parte de desencarnados. ¿Cómo reconocer que un pensamiento, un sentimiento, no es de verdad suyo? Que puede ser por una importante influencia o por veces un comando mental de parte de desencarnados. Y como en este mundo que es semiprimitivo, hay espíritus de todo tipo, hay que cuidar, porque hay una vinculación muy importante de ser reconocida entre enfermedades mentales, trastornos mentales es un término mejor de se decir, trastornos mentales en la inmensa área de la psiquiatría y la mediunidad, porque ningún paciente de problemas serios, no solo psiquiátricos, clínicos también, tiene espíritus relacionados. Y si hay una mediunidad más adelantada, más fuerte, entre comillas, uh, las manifestaciones de los espíritus van a ser más nítidas, pero nítidas para la gente que acepta la idea de la presencia de espíritus y de su influencia en la vida humana, sobre todo en casos de problemas médicos. Por eso se puede decir que hay una psiquiatría mediúnica para la comprensión del sufrimiento de casos de trastornos mentales, pero también a través de la mediunidad, una búsqueda para la libertación. Cuanto a la gente que está oprimida, sufriendo los efectos, y estos espíritus que son humanos, muchas veces con malas intenciones, pero son hermanos y hermanas que a quien nosotros debemos dedicar todo el amor que podamos conocer para acogimiento, libertación y rescate, y también como que llevarlos a cortezas para recuperación. De otro modo, este mundo no evoluciona. Por eso que acá también hay una idea para reflexión, que es la idea de que conocer el espiritismo, conocer la ciencia de la mediunidad, utilizar la mediunidad para ayudar a unos y otros, es ayudarnos a toda la humanidad progresivamente, porque hay sufrimiento para encarnados y desencarnados que están vinculados por causa de la mediunidad. Es una ciencia que más temprano o más adelante nosotros acá vamos a estudiarla en las escuelas, porque es autoconocimiento en el sentido de conocermos la realidad nuestra y de todos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo son las cosas? Y la mediunidad es una clave para la comprensión. Sin ella, vamos nos quedando usando medicinas, medicinas y medicinas, pero
sin una recuperación, un progreso médico mejor. Disculpe que me quedé hablando de estas cosas, pero algún comentario, alguna observación, por favor, se queden confortables para traer ahora mismo, por favor. Y Rodrigo, abrí tu micrófono nomás. Rogerio, estoy siendo bautizado frecuentemente por Sergio, me encantó igual. No, quería decir lo siguiente, yo tuve la oportunidad de trabajar en psiquiátricos, acá se presenta, primero creo que la medicina tiene una gran deuda con la psiquiatría en general, ¿no? Porque todavía hacemos mucha agua en lo que es tratamiento, acompañamiento, tratamiento integral del paciente psiquiátrico. Uno de mis primeros trabajos fue en un psiquiátrico. Justamente acá, por lo menos en Rosario, tienen la costumbre de tomar a médicos muy jóvenes porque pagan mal y uno está desesperado por trabajar y los toma, ¿no? Y creo que en esa institución en la que trabajé por lo menos 2 años, pude ver los tres tipos de obsesiones muy claramente. O sea, desde la obsesión simple, la fascinación, hasta verdaderas subyugaciones. Y hoy escuchaba una palestra que contaban cómo así como uno, mal direccionando el psiquismo, puede autogenerarse una enfermedad, por ejemplo, autoinmune, una tiroiditis, un vitiligo. ¿Cuántos pacientes hemos tenido que después de un hecho traumático empiezan con alguna manifestación autoinmune? La perpetuación de la obsesión puede llegar a generar esos desequilibrios de neurotransmisores. Entonces, por eso lo ideal es no restarle valor a la medicación, obviamente, pero esa medicación tendería en por lo menos 3 semanas, un mes, a equilibrar ese déficit orgánico, ese déficit de neurotransmisores. Después hay perpetuaciones que si uno no le da el tratamiento, obviamente integral, y en este caso espiritual, se perpetúan ad eternum, ¿no? Rodrigo, ¿es una duda? ¿Es una cuestión? No, no, es justamente lo que escuchaba hoy en una palestra de cómo es interesante abordar también el tema desde el trastorno desde la desobsesión, ¿no? Sí. Rodrigo, antes de la desobsesión, es la comprensión de la influencia de los espíritus invisibles para los propios pacientes, para sus familiares, para los médicos y terapeutas, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, en fin. Entonces, es un mundo que estamos descubriendo. Y entonces la desobsesión es como que una clave para que podamos adentrar en el mundo espiritual problemático, inferior del punto de vista moral, sufriente por causa de como que aspectos de una verdadera prisión hace años o siglos. Entonces, es una medicina que volvemos para cada enfermo encarnado, porque nosotros estamos encarnados, conviviendo con ellos. Pero es un abordaje para enfermos del otro lado, porque ellos, mismo que tengan conciencia del perjuicio que están causando, son enfermos. Enfermos morales, psíquicos, y necesitan de toda una identificación para el mejor cuidado de ellos, para la libertación de uno en relación a los otros, para que todos se queden libres y puedan volver a la progresión moral, espiritual que todos nosotros necesitamos. Enfermos o conocidos como trastornados mentales, como también
gente igual a nosotros, que del punto de vista de nuestro lado como encarnados, la gente no conoce. Ujú. Y no conociendo esta realidad, no se va a buscar ayudarlos. Pero con el espiritismo, con la mediunidad, nosotros estamos con herramientas como la desobsesión. Y para la desobsesión solo hay un recurso, la mediunidad y el amor de la gente involucrada para cuidar de ellos, con reflejos positivos para los muertos que están vivos en el más allá y para los vivos que a veces están semi muertos por causa de un caso más serio, con síntomas más intensos de sus problemas psiquiátricos. Entonces, yo a veces pienso y estoy compartiendo que el padre Rodrigo de la psiquiatría, que es una especialidad médica, que no es una especialidad muy antigua, empezó con Philippe Pinel en Francia, en París, Francia, cuando por causa de su idea de fraternidad, cuando miraba las cosas que hacían con los enfermos conocidos como de problemas mentales, porque la psiquiatría aún no existía. Y entonces los pacientes se quedaban con corrientes, prisioneros en cualquier sitio, inclusive en las calles, con ninguna protección, ningún confort. Eran como una especie inferior y la gente no valoraba y los médicos no tenían nada que hacer. Uno que otro ayudaba de un modo, ofreciendo agua, ofreciendo comida, pero había un sufrimiento terrible. Hoy mismo yo estaba mirando una fotografía que alguien publicó en Facebook con dos jóvenes, tal vez con 8, 10 años cada uno. Una fotografía blanco y negro, ellos prisioneros porque tenían autismo, cuando nadie conocía. Y como tenían tal vez un autismo nivel 2 o 3, eran muy agitados, muy activos, y la gente no sabía nada, mucho menos cómo lidar, cómo conducir algo de aquel tipo. Hoy, con todo el progreso, hay mucha gente que no sabe qué hacer. Y entonces, Felipe Pinel es como que el padre de la psiquiatría como especialidad médica. Y entonces, él libertaba los que estaban presos por corrientes hace más de un siglo atrás. La reunión mediúnica es una nueva característica, es como que Pinel volviendo para una libertación con el conocimiento espiritista y, por supuesto, de la mediunidad. Entonces, en la reunión mediúnica, el diálogo fraternal, la oración, los pases, funcionan como una libertación del mismo modo, pero ahora de un modo definitivo, de un modo profundo,
de aquellos pacientes que estaban siendo influenciados negativamente, porque las corrientes mentales entre estos grupos o entre encarnados y desencarnados se puede cortar definitivamente. De modo que es como que Pinel volviendo para completar su trabajo. Bien. Sergio Paz había levantado la mano. Paz, ¿querías abrir el micrófono? Sí, igual es más que nada cortito porque ¿qué pasa? Cuando vemos o suponemos que hay personas que pueden estar obsesadas o que tienen alguno de estos tipos de trastornos, muchas veces uno le empieza a hablar de esto y hay como cierto rechazo, ¿no? A mí me da la sensación que esa misma obsesión o esa influencia hace como que los aísla un poco, ¿no? Entonces, a mí me pasa que por ahí es como empezar como de a poquito a contar, a tratar de contar en base a experiencias, como para meter, digamos, la pregunta, ¿no? De si me pasara algo así, como para empezar, porque es muy difícil ir a una persona y decirle, mira, para mí vos estás obsesada, nada. Además en el curso nosotros hemos visto en el de Luz María que eso no hay que decirlo, ¿no? Como que es parte de empezar por la docencia, ¿no? Y nada, estas cuestiones de los ataques de pánico también, ¿no? Que pueden ser influidos por espíritus y es como difícil darle la contención y nada, si tienen algún consejo con respecto a eso, yo creo que hay como que empezar a ponerse como pequeñas metas, ¿no? Pero que la persona tiene que empezar a tomar las riendas, pero no sé si hay alguna otra, más allá que la oración que uno puede hacer, no sé, alguna idea para poder llegar mejor. Muy bien, Paz. Nosotros, claro que valoramos la influencia o las influencias de los desencarnados cuanto a una sintonía psíquica con la mente de los pacientes. Pero hay que aclarar todo, hay que tener toda una disponibilidad por amor para conversar, porque nosotros estamos en el mundo material. Nuestros pacientes, claro, también. Y son seres humanos, son almas, son espíritus. Cada uno tiene toda una historia en esta vida y en muchas vidas anteriores. Ah, hay que tener como que amor por este trabajo para utilizar su tiempo, su energía, teniendo una certeza de que está haciendo algo muy provechoso para la recuperación de cada uno. Es como una idea, Paz. ¿Cómo podríamos imaginar Jesús cuidando en una especie de un consultorio, de un espacio de trabajo, recibiendo cada uno? ¿Qué iría a decir? Nosotros podríamos imaginar que el Maestro Jesús, que tenía el conocimiento absoluto de la realidad de cada oveja de su rebaño, ¿cómo haría? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto aspecto hermoso para verificar? Porque cada paciente es un paciente, tiene su historia, su sufrimiento. Entonces hay que tener interés de ayudar con las mejores herramientas que tengamos en nuestras manos. Ahora paso una observación para que tengamos como espiritistas estudiando la mediunidad como que en el Evangelio de Jesús
tenemos algunos pocos lunáticos. Entonces no había psiquiatría, no había diagnósticos distintos. Hoy tenemos números, pero había un espíritu, había un caso de un lunático aquí, por quien su padre llegó cerca de Jesús y pidió, por favor, cure mi hijo, que a veces está entregue, llevado al fuego, otras veces al agua, para morir. Entonces, como ¿dónde está Rodrigo? Nos dice hace poco la idea de que hay obsesión simples, fascinación y subyugación. Este lunático se quedaba completamente en las manos, vamos a decir, de los obsesores. Y entonces Jesús conocía todo, miraba todo. Y entonces se refirió a los desencarnados, que eran los obsesores de este joven. Y fue directo a los obsesores. Y por su autoridad única, exclusiva de un Cristo de Dios, se comunicó con ellos y envió de una cierta forma, condució a ellos, se van ahora mismo de acá. Inmediatamente el joven se quedó bien y en esta, como que este diálogo entre Jesús y los obsesores, ellos dicen, somos legión porque somos muchos. Y entonces, no, para casos de trastornos mentales, frecuentemente no es uno o dos espíritus. Entonces, hay que estudiar esta ciencia de la mediunidad, de la desobsesión. ¿Cómo hacer? Si un caso tiene 100 obsesores por causa de un drama muy serio, de una guerra, de un conflicto de vidas pasadas. ¿Cómo cuidar de todos en una misma reunión y abordaje? Entonces, hace 2000 años, Jesús enseñó mucho tiempo antes de Pinel que la obsesión hace parte de los pacientes con su sufrimiento por trastornos mentales. Y solo después de Kardec, después de como que el consolador prometido, que ahora tenemos herramientas para intentarmos algo como Jesús hacía hace 2000 años. Entonces, amor, caridad, valoración del paciente. Este es un aspecto que todos nosotros médicos necesitamos crecer en esta vida y también más adelante, porque es un crecimiento en la dirección de la evolución espiritual hasta la plenitud. Pero no solo para médicos, para todo mundo, para cualquier uno. Todos podemos ayudar. Por ejemplo, cuando estamos con el problema del suicidio, del septiembre amarillo, que no es solo septiembre, todo el año es amarillo, porque tenemos una cantidad. Hoy, este año tuvimos hasta hoy 780,000 suicidios.
Entonces todos nosotros podemos ayudar, escuchando solidariamente a aquellos que se sientan cerca de nosotros y empiezan a hablar de sus problemas. Todos podemos tener paciencia, energía, buena voluntad, porque podemos cada uno evitar más una muerte, escuchando de una escucha activa y sugiriendo, por favor, busque un psicólogo, busque el centro espírita para hablar de tus problemas, de tal manera que hay que tener idea para una promoción de este tipo de cuidado. Entonces, muy bien, Paz. Paz, ¿cuál es tu ciudad? Tu ciudad. Vicente López, Buenos Aires, Argentina. Muy bien. Yo debo tener preguntado 8 veces, porque me olvido después. No pasa nada. Muy bien. Gracias. ¿Cómo se llama mismo? Buenos ¿Cómo? Aires. En Buenos Bueno, Aires, ¿cómo es es el estoy al lado de Capital Federal, o sea, estoy casi en el centro, nada más que Vicente López es Vicente el López? partido de al lado de Capital. Muy bien. Gracias. Gracias. ¿Más alguna duda? Hoy vamos hasta medianoche. ¿Qué tal? Entonces vamos a completar, vamos a hacer una oración y cualquier cuestión, porque se puede dejar una sugerencia de una nueva lectura individual de este texto de Emmanuel, que es algo para nuestra reflexión por mucho tiempo, porque es una síntesis de muchas cosas importantes sobre la mediunidad, ¿no? Y entonces, en el día 8 podemos estar volviendo a estas cuestiones. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a hacer la oración. Sí, Sergio, por favor. Muy bien, todos ustedes tienen un poquito de agua para la fluidificación. ¿Olvidaron? Hay tiempo, pueden buscar. Si Mira, no, Irma, que cómo se sí, porta bien. Irma, muy bien. Entonces nosotros vamos como que agradecernos a tantos y tantos hermanos que llegaran acá en la tierra antes de nosotros y nos dejaran tantas cosas hermosas, tanto conocimiento, aclarando las cosas serias de la vida humana en este mundo y, por supuesto, nos ayudando a una comprensión mejor de la realidad. Todos ellos, de una cierta forma, en nombre del Maestro Jesús, de María de Nazaret, de José de Galilea, de Juan el Bautista, de los apóstoles, de los discípulos, de tantos y tantos hermanos y hermanas que hasta hoy se dedican al progreso de la humanidad de la tierra. Entonces, que podamos vibrar con gratitud, reconocimiento del valor de todos ellos, que hoy pueden estar encarnados o desencarnados, pero dejaran como que sus impresiones en favor
del progreso de la humanidad y por lo tanto de cada uno de nosotros. Entonces, que podamos estar siempre cada vez más juntos, llenos de fe, deseando siempre una capacitación con el espiritismo sobre la mediunidad, para que nuestras vidas sean iluminadas y nuestra actividad sea siempre en búsqueda de algo útil y provechoso para nuestros hermanos que comparten todos los días con nosotros acá en la tierra. Becerra de Meneses, Teresa de Ávila, Eurípides Barçanulfo y tantos espíritus hermosos relacionados a todos los países hispánicos, tanto cuanto a Brasil. Ellos están todos juntos en el más allá. Y gracias a ellos, nosotros vamos nos sintiendo fuertes con sus bendiciones en función de las motivaciones de cada uno por acá, Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, México, donde sea, como una familia que desea progresar como una sola realidad. Gracias a nuestros ángeles de guardia, a los benefactores desencarnados, que ellos sigan con nosotros y todos juntos nos encontramos en una semana, en el próximo miércoles. Gracias, queridos. Gracias a todos. Así sea. Que así sea. Que así sea. ¿Están todos bien? Todo bien. Muchas gracias.